Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es cáncer, ¿sí? Antes que nada, es importante definir primeramente lo que es cáncer. Cáncer llamamos a un tumor ulceroso que ataca los tejidos orgánicos. El cáncer es un grupo de células que generalmente son derivadas de una sola célula y pierden lo que es el mecanismo normal de control. Se produce, por lo tanto, un crecimiento descontrolado. También es importante definir el tumor. Tumor se refiere a un crecimiento anormal o una masa. Este puede ser canceroso o no canceroso. Entonces, es importante que distingamos estos términos. Tumor hace referencia a lo que vendría a ser, puede ser maligno o benigno, el tumor. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo y se encuentra entre la clasificación de las enfermedades crónicas no transmisibles también. El cáncer es una enfermedad, pero no es el final de la vida. Eso es importante también conocer, ¿verdad? Que muchos tipos de cáncer tiene tratamiento, ¿verdad? Y se puede sobrellevar, ¿verdad? Por mucho tiempo, si nosotros lo tratamos oportunamente. El cáncer se viene desarrollando en principio de células sanas, ¿sí? Empieza de las células sanas. Y luego se va propagando, se va multiplicando prácticamente. Tenemos también ejemplos de carcinógenos, que pueden ser algunas de ellas: sustancias químicas, tabacos, virus, radiación y luz solar. Hay tres etapas que tiene el cáncer. Tenemos primeramente lo que es transformación. Aquí, por ejemplo, la célula es la unidad básica en el ser humano, ¿sí? En el ser vivo, ¿verdad? Es la que prácticamente inicia, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Donde la célula sana va invadiendo tejidos sanos y esto multiplica, ¿sí? Luego tenemos el segundo y último paso, que es la promoción. Estos agentes que causan promoción son llamados promotores y son algunas de ellas son sustancias que están presentes en el ambiente, que son los carcinógenos, ¿sí? Estos promotores permiten que una célula que ha sido sometida al proceso de iniciación se vuelva cancerosa, dice, ¿sí? Favorece la multiplicación del cáncer, ¿sí? Por ejemplo, el tabaco, los virus, la radiación solar, ¿sí? Algunas sustancias químicas. Hay diferentes tipos de cáncer. Yo les puse algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos cáncer que son de la sangre y los tejidos formadores de la sangre. A este conjunto llamamos leucemias o linfomas. Tenemos también lo que es carcinomas. Carcinomas ya son cáncer de células epiteliales que se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pueden ser estas glándulas o también pueden ser hormonas. Hay ejemplos de carcinoma como cáncer del pulmón, cáncer del colon, ¿verdad? Cáncer de estómago, de mama, próstata y de glándulas, ¿sí? Estos son ejemplos nada más, donde ya afecta a estructuras, ¿verdad? Específicas de nuestro cuerpo. Tenemos también las sarcomas. Son cánceres de células mesodérmicas. Son las células que forman los músculos y los tejidos conectivos. Ejemplos, los cánceres de hueso. Osteosarcoma, si le conoce también. Además, es importante
conocer algunas terminologías como agresividad es el grado o velocidad con que crece y se extiende un tumor. Muchas veces el cáncer, y de acuerdo al área que afecta, ¿verdad? Algunos son mucho más agresivos y entonces la propagación es mucho más rápida, ¿sí? Ocurre metástasis con más rapidez. Como por ejemplo tenemos el cáncer de cuello uterino, que es una de las más peligrosas. Tenemos también cáncer de mama, ¿verdad? Y cáncer del colon también son ejemplos, ¿verdad? Que si no tratamos a tiempo, esto se puede extender a otros órganos inclusive y puede causar una metástasis. Anaplasia es la falta de diferenciación. Así, un cáncer anaplásico es altamente indiferenciado, dice. Anaplasia es un característico del cáncer prácticamente, porque no se diferencia y prácticamente lo que es células sanas de las que ya están afectadas. Benigno, cuando utilizamos un término benigno en tumores más bien, ¿verdad? Ya hablamos de que el tumor puede ser benigno o maligno. Cuando es benigno, este es no canceroso, no es cáncer entonces, ¿sí? Para que sepamos diferenciar, ¿verdad? Entre benigno y maligno, el tumor, ¿sí? Carcinógeno es el agente que causa el cáncer, que pueden ser, como les dije, el tabaco, las sustancias químicas, los derivados del petróleo, ¿sí? Carcinoma in situ son células cancerosas que están contenidas dentro del tejido donde se ha vuelto invasivas, dice. Y esta no se ha extendido a otras áreas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cáncer en una ubicación específica. Puede ser cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿sí? Y así sucesivamente, pero cáncer de un órgano específico, cuando todavía no ocurre lo que es una metástasis. Curación es la eliminación completa del cáncer. Hay veces que el cáncer con una extirpación se puede curar, ¿sí? En los estadios iniciales más bien. Diferenciación es el grado de semejanza de las células cancerosas respecto a las células normales. Hay menor semejanza, significa que el cáncer es menos diferenciado y más agresivo. Cuando entonces no hay diferenciación, como explicamos anteriormente, ¿verdad? Cuando no hay diferenciación entre las células normales con las que están ya invadidas de cáncer, cuando ya existe una anaplasia, es característico del cáncer, ¿sí? Y esto es más agresivo todavía, eso significa cuando no hay diferenciación. Invasión también, un término relacionado a la metástasis prácticamente. Es la capacidad de un cáncer de infiltrar y destruir otros tejidos circundantes. Dice. Los tejidos, prácticamente aquellos tejidos vecinos a un órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cáncer del colon ya hace metástasis a otros órganos como el estómago, los pulmones, ¿sí? Entonces, esto ya ocurre una metástasis prácticamente. Maligno, maligno significa canceroso. Metástasis es sinónimo de invasión, ¿verdad? Propagación de las células cancerosas a un lugar totalmente nuevo. Neoplasia, llamamos a cualquier tumor, sea este canceroso o no. Neoplasia entonces es prácticamente sinónimo de tumor. Un tumor puede ser benigno y tumor maligno también. Tenemos lo que es el término recidiva. Recidiva es la vuelta de las células cancerosas después de un tratamiento, dice, o después de una localización primaria o como metástasis. Cuando vuelve el cáncer en alguna área de nuestro cuerpo de vuelta. Una vez iniciado el tratamiento, la cirugía, ¿verdad? Vuelve igual, puede volver al mismo lugar o otro órgano vecino, ¿sí? A eso llamamos recidiva. O cuando ya están metástasis a varias partes de nuestro cuerpo. Remisión, cuando hablamos de remisión, es la ausencia de toda evidencia de cáncer después de un tratamiento. Cuando el paciente ya se ha curado prácticamente, es remisión. Índice de supervivencia es el porcentaje de las personas que sobreviven después del periodo de tiempo al tratamiento del cáncer. Un ejemplo es el índice de supervivencia de 5 años se dan en las personas que
tratan a tiempo el cáncer, ¿verdad? El tumor es un crecimiento anormal o masa sólida que puede darse en estado benigno o maligno, ¿verdad? También se conoce 4 patrones de crecimiento no neoplásico. ¿Sí? Y es importante definirlas. Tenemos lo que es clasificación de el tumor, ¿verdad? En este caso que puede ser neoplásico y no neoplásico. No neoplásico es cuando no hay cáncer, ¿sí? Y neoplásico es cuando sí hay presencia de cáncer. Esos son algunos términos relacionados a él. Hipertrofia, por ejemplo, es un aumento del tamaño de una célula. Muchas veces se puede dar por una estimulación hormonal, ¿verdad? Tenemos lo que es hiperplasia, consiste en un aumento del número de células de un determinado tipo tisular, ¿verdad? Puede darse en un área de un tejido de nuestro cuerpo, ¿verdad? Puede darse como respuesta fisiológica normal, ¿verdad? Durante periodos de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, en el embarazo y la adolescencia, dice, ¿sí? La hiperplasia. Metaplasia es un tipo de célula adulta reemplazado por otro que rara vez se encuentra en el tejido afectado. Si se retira ese estímulo, el proceso es reversible, dice. De lo contrario, puede progresar a una displasia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un pequeño bulto, ¿verdad? Si esto se retira a tiempo, ¿verdad? Esto ya prácticamente ese tejido está libre, ¿sí? Si nosotros no retiramos algo que está normal en nuestro cuerpo y que puede crecer, este puede progresar a lo que es el cáncer, ¿sí? Y aquí nos da algunos ejemplos: inflamación, deficiencias vitamínicas, irritación o agentes químicos pueden inducir a una metaplasia, ¿sí? El cuello uterino consiste en una zona común de cambios metaplásicos, dice, ¿sí? Nosotros sabemos que la mujer muchas veces tenemos que hacernos los controles de PAT y colposcopía anualmente o cada 6 meses, de acuerdo a la indicación del médico, ¿verdad? Para prevenir, ¿verdad? Lo que es el cáncer, ¿sí? Si hay signos de inflamación, ¿verdad? Se tienen que ser tratados, ¿verdad? A tiempo. O si no, eso avanza también en los estadios, ¿sí? Y puede progresar a cáncer. Son ejemplos, ¿verdad? De metaplasia. Displasia es un término que describe la presencia de células anormales en un tejido o un órgano. Este término sí ya es un término relacionado a lo que es cáncer. Casi siempre el estímulo que origina la displasia es externo, como por ejemplo una radiación, inflamación, químicos, tóxicos, una irritación crónica que va relacionada a una infección, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Puede ser reversible si se retira el estímulo a tiempo, ¿sí? Y estos términos, hiperplasia, metaplasia y displasia, son afecciones no neoplásicas. Si nosotros no tratamos a tiempo o no retiramos este estímulo, ¿verdad? Puede prácticamente progresar al desarrollo del cáncer. El cáncer, es importante que sepamos algunas características generales a nivel mundial. 80% de los cánceres que ocurren en el hombre, por ejemplo, se llaman carcinomas, ¿sí? Y muchos de ellos son malignos, ¿verdad? Algunos ejemplos que podemos ver en el hombre, ¿verdad? Tenemos lo que es cáncer del pulmón, cáncer del colon, ¿verdad? Muchas células cancerosas tienen la capacidad para invadir otros tejidos y diseminarse, dice, produciendo lo que es una metástasis. Como les expliqué, ¿verdad? Muchos cánceres son muy agresivos y tienen la facilidad de propagarse a otras zonas de nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos patrones de crecimiento neoplásico también, patrones relacionados al cáncer. Anaplasia es una, significa sin forma, cuando no hay forma en una célula, ¿sí? Es un signo característico del cáncer, ¿sí?
Las células anaplásicas pierden la capacidad para realizar las funciones que estas realizan normalmente, ¿verdad? Neoplasia significa crecimiento nuevo, ¿verdad? Y describe una masa tisular anormal cuando las células no son normales en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, relaciona al cáncer prácticamente, a la neoplasia. Un funcionamiento descontrolado entonces se suele dar en estas células. Hay falta de regulación en la división y el crecimiento de estas células. Algunas son potencialmente lesivas para el huésped, ocupan espacio y compiten con los nutrientes esenciales de nuestro cuerpo. Entonces va dañando prácticamente las células normales, ¿sí? Factores de riesgo. Múltiples son los factores de riesgo del cáncer. Y tenemos, lo primero, antes que nada, tenemos la historia familiar y factores genéticos, ¿verdad? Que son los que más favorece, ¿verdad? Al desarrollo de cáncer. Tenemos también factores ambientales, la edad también. La edad muchas veces hay cánceres que van más relacionados a los niños, otros a los adultos, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo aquí, tenemos cáncer como retinoblastoma y neuroblastoma que afectan comúnmente a los niños, ¿sí? Son cánceres de la parte ocular, ¿sí? Los cánceres de la mayoría de los cánceres, realmente nosotros con frecuencia vemos más en el adulto mayor, ¿sí? El riesgo de sufrir cáncer se duplica cada 5 años después de los 25. Dice, a medida que nosotros nos volvemos adultos, tenemos 5 veces más riesgo de tener cáncer entonces. ¿Por qué? Porque se imaginan por el estilo de vida que llevamos, ¿verdad? Y todos los factores que van relacionados a los carcinógenos. Y el sistema inmunológico del paciente en este caso. Algunos factores ambientales causantes del cáncer, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, sustancias químicas como la polución del aire, la contaminación de nuestro aire, que muchas veces está, en nuestro aire está contaminado por lo que es la combustión del combustible, los derivados del petróleo, ¿verdad? Humos de cigarrillo puede también aumentar el riesgo de cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Muchas veces el fumar cigarrillo favorece el cáncer del pulmón, también otros cánceres como cáncer de boca, cáncer de laringe, del riñón, de vejiga. También es importante que hay algunos cánceres como, por ejemplo, cáncer de la piel, que se da por la exposición prolongada que nosotros tenemos a la radiación ultravioleta. Y la geografía también es otro factor, ¿verdad? Que muchas veces va relacionada a la combinación genética, la dieta y el medio ambiente, de acuerdo a la zona donde uno vive, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo se vive en ese lugar, también conduce mucho al cáncer. La dieta que nosotros llevamos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer si llevamos una mala alimentación. La dieta elevado en contenido de grasas, ¿verdad? Aumenta, por ejemplo, el riesgo de cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata, que son algunos de los cánceres más comunes en la etapa adulta. El alcohol también cáncer de esófago, ¿sí? Una dieta en alto contenido de alimentos ahumados y embutidos, ¿verdad? Aumenta también el riesgo de cáncer de estómago. Tenemos lo que es los panchos, los chorizos, todo lo que son los alimentos procesados, prácticamente puede favorecer el cáncer de estómago si se consume en muchas cantidades. Y si eso sabemos que debemos consumirlos en menor cantidad, no son prácticamente nutrientes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Solamente a veces debemos de consumir, tenemos que tener cuidado. Algunas infecciones también víricas puede causar lo que es cáncer. Tenemos un ejemplo del virus del papiloma humano, ¿verdad? Cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Tenemos también el virus que causa el SIDA, ¿verdad?
es otro tipo de virus que muchas veces favorece al que esté el sistema inmunitario bajo y esto prácticamente le lleva al paciente a contraer cáncer. ¿Sí? Enfermedades inflamatorias tenemos también que constituyen un riesgo, ¿verdad? De cáncer, ¿sí? La colitis ulcerosa, ¿verdad? Esto puede llevar, si nosotros no tratamos, ¿verdad? A la larga a un cáncer del colon. Causa de muerte en un paciente con cáncer. Sabemos que un paciente con cáncer muchas veces no fallece por la enfermedad en sí, sino por las infecciones oportunistas, ¿sí? El paciente con cáncer tiene las defensas muy bajas, su sistema inmunitario bajo, entonces las complicaciones que tiene en el cáncer son las que le lleva al paciente una hemorragia, ¿sí? Puede ser también una infección intrahospitalaria, ¿sí? Aquí tenemos porcentajes de mortalidad operatoria muchas veces de personas fallecidas con cáncer, en cáncer de mama o cáncer de esófago. Son algunas complicaciones que se pueden dar. Mortalidad tardía también se pueden dar en los pacientes que utilizan muchas veces, ¿verdad? Lo que es la radioterapia en cáncer de cervix, el cuello uterino, ¿verdad? Tenemos mortalidad por complicaciones renales o digestivas, cuando muchas veces por mucho tiempo se utiliza la radioterapia, ¿verdad? Esto también causa daño, ¿verdad? Y la quimioterapia. También otras causas de muerte en pacientes con cáncer es el deterioro progresivo del estado general. El paciente va a verse afectado su estado metabólico, biológico prácticamente, ya no va a poder alimentarse bien, ya no va a poder inclusive pararse, caminar y hacer las actividades que antes realizaba, ¿verdad? Entonces se va a ver afectado en diferentes actividades que realizaba cotidianamente. Presencia de metástasis. En el peor de los casos, el paciente, ¿verdad? No puede controlar esta enfermedad y ya aparece el cáncer en órganos vitales y ahí ya no podemos parar. Muchas veces ya afecta el corazón, las glándulas que rápidamente, ¿verdad? Diseminan a todo el cuerpo, ¿verdad? El cerebro cuando ya afecta, ¿verdad? Los pulmones, el colon, ¿verdad? ¿Sí? Los huesos. Entonces, esto, muchas veces esas complicaciones de la metástasis le lleva al paciente más rápido. Y antes de terminar, es importante conocer los factores de riesgos en forma puntillosa. Tenemos el tabaquismo, que es el principal causa de cáncer en todo el mundo. Una mala alimentación es otro factor de riesgo que es causante de muchas enfermedades, como cáncer del esófago, cáncer del colon, cáncer del recto, cáncer de mama, de endometrio, del riñón. Diferentes tipos de cáncer puede llevar a una mala alimentación. El consumo de alcohol también muchas veces tiene mayor riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, cáncer del colon, cáncer del recto y de la mama también puede llevar cantidades excesivas de alcohol. Otro factor de riesgo es contaminación ambiental, que muchas veces no podemos controlar, ¿sí? Contaminación del aire, el agua y el suelo ya por productos químicos carcinógenos. ¿Qué pasa con nuestras defensas cuando las células están dañadas? ¿Sí? Nuestros linfocitos, tenemos linfocitos B, linfocitos T, macrófagos. Todo esto forman lo que son glóbulos blancos. Esto prácticamente, los linfocitos T, su función es disparar y soportar las actividades de otras células, destruir las células anormales. Linfocitos B, su función es producir anticuerpos. Prácticamente, ¿verdad? Están a la defensiva, ¿verdad? Cuando ven lo que es un órgano intruso. Y entonces, esto prácticamente sirven para nuestras defensas, linfocitos T y linfocitos B, en conjunto con los macrófagos. Son parte de glóbulos blancos que destruyen bacterias y otros patógenos invasores. También consumen las células corporales muertas y los desechos de nuestro cuerpo.
Estos están presentes en los ganglios linfáticos. También es importante que sepamos que en nuestros ganglios linfáticos tenemos muchísimos, lo que vendría a ser glóbulos blancos, nuestras defensas. Si estos ganglios están inflamados, nos están indicando presencia de infecciones, ¿sí? O muchas veces son signos también ya de cáncer, ¿verdad? Pero de acuerdo al estudio que lo hace el médico, ¿verdad? Si esto no desaparece con el tratamiento que se le da, ¿verdad? Muchas veces tienen que hacer muchos estudios e investigar lo que favorece, ¿verdad? A la inflamación de lo que vendría a ser nuestros ganglios linfáticos, ¿sí? Y aparte es importante que sepamos los lugares donde están presentes los ganglios linfáticos. Tenemos nuestras defensas, tenemos en las ingles, en las axilas, en el cuello, diferentes zonas de nuestro cuerpo, pero son los lugares que más tenemos nuestras defensas. Algunos términos también relacionados. Antígeno es una sustancia que al introducirse en el organismo induce a una respuesta inmunitaria, ¿sí? El antígeno es prácticamente lo extraño, ¿sí? Y esto hace que nuestras defensas se activen. Los anticuerpos, sí, son parte de los linfocitos, son parte de los glóbulos blancos, son nuestras defensas, ¿sí? Ayudan a combatir las infecciones. Anticuerpos naturales tienen los glóbulos blancos. Adyuvante. Adyuvante es un tratamiento adicional al cáncer. Muchas veces se administra después de un tratamiento primario, dice, ¿sí? Una radioterapia en conjunto con quimioterapia, ¿sí? Entonces puede ser un adyuvante. Terapia neoadyuvante, tratamiento que se administra como primer paso para reducir el tamaño del tumor, ¿sí? Tenemos radioterapia, quimioterapia, terapia hormonales. Son ejemplos, ¿verdad? La primera terapia que se realiza en un tipo de cáncer es terapia neoadyuvante. Aquí les puse algunos ejemplos de orden de carcinógenos, ¿verdad? Se visualizan mejor, pero vamos a ver en la siguiente página. Aquí sí podemos visualizar mejor, ¿verdad? Tenemos lo que vendría a ser el humo del cigarrillo, ¿verdad? Las carnes procesadas nos ponen en el grupo número 1, ¿sí? Exposición a radiación, a la luz solar. En el grupo número 2 tenemos por ejemplo, emisiones emisiones. Tenemos prácticamente, ahí no leo bien. Tenemos lo que son productos de peluquería, las carnes rojas, muchas veces que no están bien cocinadas. Tenemos también el grupo 2B, tenemos el café, la gasolina, emisiones de motor, de gasolina. Tenemos los gases de soldaduras, tenemos también lo que es el grupo 3. Dentro del grupo 3 tenemos lo que es el plástico, polietileno, las iluminaciones, la luz solar, ¿verdad? Muchas veces está clasificado aquí. El grupo 4 tenemos lo que es, en el grupo 4, aquí no puedo visualizar también bien. Vamos a mirar aquí si puedo ver. Sí. Grupo 4 es cuando hay menos riesgo de probabilidad de cáncer, ¿sí? Entonces, los que son colores más fuertes, grupo 1, 2, son los que son clasificables prácticamente dentro de los riesgos de cáncer, ¿sí? Los demás colores, menos riesgo y no están clasificados en los factores de riesgo de cáncer. Y también puse un ejemplo, ¿verdad? Que es importante que sepamos, los teléfonos celulares muchas veces emiten lo que es radiofrecuencia, la exposición de más de 30 minutos diarios a lo que es campo electromagnético emitida por un teléfono celular puede causar un tumor cerebral maligno, sí, puede causar cáncer también y a malformaciones inclusive también puede causar, ¿verdad? Les puse unos ejemplos de productos domésticos que generan cáncer, ¿sí? Y prácticamente algunos que trabajan en estos lugares, lo que manipulan, tienen que tener, ¿verdad? Los cuidados especiales para la manipulación, para procesar, ¿verdad?
estos productos porque pueden ser tóxicos para inhalar, también para nuestra piel. Tenemos ejemplos como los insecticidas, herbicidas, fungicidas, pesticidas, recipientes de plásticos de las comidas, blanqueadores, todos los productos de limpieza, suavizantes, desinfectantes. Tenemos el radón, otro producto también que está presente entre los... El radón es importante que sepamos que es un gas de origen natural, ¿verdad? Muchas veces está presente en dónde está presente, en el suelo y en el aire, ¿sí? Este gas. Si nosotros inhalamos, ¿verdad? Esto puede causar daño en los pulmones, ¿sí? El radón se filtra en las casas a través de las grietas de los suelos, dice, y la unión del piso con las paredes. Muchas veces, ¿verdad? Podemos ver que vamos a encontrar altas concentraciones de este gas, el radón, en sótanos, bodegas y espacios que estén en contacto directo con terrenos, ¿verdad? Y también se pueden dar en los lugares que muchas veces son casas nuevas, no están revocadas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos evitar, ¿verdad? Las concentraciones de mayor concentración de radón en nuestras viviendas? Haciendo lo siguiente, mejorando la ventilación de la casa, evitando que el radón se filtre por el sótano, dice, sellando bien los pisos y las paredes, prácticamente revocando la casa, ¿verdad? Eso es algo que se puede hacer para mejorar, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad? Que este gas tengamos en casas nuevas, ¿verdad? En mayores concentraciones que pueden ser tóxicos, ¿sí? También les puse algunos ejemplos de sustancias que pueden ser cancerígenas, ¿sí? Los químicos como el humo de tabaco, antes que nada, el tabaco tiene muchísimas sustancias que causan daño en los pulmones y otros órganos, ¿sí? Aquí yo puse una autopsia de lo que es un cigarrillo, ¿sí? Voy a citar alguna de ellas. Dentro del tabaco tenemos butano, por ejemplo, el butano que está presente en el combustible. Fenol, tenemos también el amoníaco, naftalina, se utiliza para los aromatizantes, para los colorantes, acetona, que se utiliza para quitasmantes. Tenemos lo que es, aparte, algún ejemplo más, alquitrán, ¿verdad? Este carcinógeno, plomo tenemos que se utiliza para lo que es armas de fuego. Mercurio está presente también en un cigarrillo, ¿sí? La nicotina. Estos son todas sustancias que causan cáncer, ¿sí? Los químicos que están presentes en un cigarrillo, ¿sí? Y aquí les puse para qué se utiliza, ¿verdad? ¿Para qué sirve algunos de los que están presentes en el cigarrillo? El asbesto, por ejemplo, son materiales que se utilizan en la textilería, en las pinturas, ¿verdad? En la construcción, y este causa cáncer del pulmón y lo que es órganos relacionados a la pleura y pulmón. El arsénico afecta la piel y los pulmones. El benceno afecta la médula ósea, causa problemas en la sangre, ¿verdad? Cáncer de sangre. Eso se utiliza el benceno en lo que es en las industrias, ¿sí? Para fabricar plásticos y algunas gomas. Miren lo que están presentes en el cigarrillo, ¿sí? Las aminas aromáticas también están presentes en el cigarrillo, ¿verdad? Se utiliza para quitar manchas, disolventes de pintura, ¿sí? Antes que termine, para modo de conclusión, los carcinógenos provocan daños cuando entran, ¿dónde? En contacto con el cuerpo del paciente, cuando inhalamos, ¿verdad? Cuando hay ingestión, cuando hay contacto con la piel, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas partes puede causar cáncer. Los carcinógenos. Y termino con esto. A modo de conclusión, el conocimiento de la historia natural de diferentes tipos de cáncer permitirá comprender lo que es la evolución, la producción de la metástasis y los factores de riesgo que conlleva a un tumor. Las características propias de cada uno permitirá elegir el tratamiento más adecuado
para poder curar o al menos aliviar al paciente con cáncer, ¿sí? Entonces, el cáncer es prácticamente muy difícil muchas veces, ¿verdad? De diagnosticarlo, ¿sí? Se necesita de muchos estudios, pero muchos de ellos en los estadios iniciales tienen tratamiento de una larga sobrevida en el paciente. Por eso, ahora, con todo eso, es por finalizada la clase de hoy. No, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buenas noches, chicos, y yo voy a hacer las tareas correspondientes en las plataformas.